¿Os habéis dado cuenta de que cada vez somos menos dueños de nuestras cosas? Y no hablo solo de nuestras fotos, hablo de los programas con los que trabajamos, de los juegos o incluso de las impresoras. Y es que hoy en día, en este mundo digital, ya no compramos nada, lo alquilamos. Simplemente tenemos una endeble licencia de uso, sujeta a todo tipo de cambios inesperados. En este vídeo os voy a hablar de cómo los monopolios en la fotografía y fuera de ella nos están metiendo un buen gol por la escuadra. Precios inflados, suscripciones abusivas, planes obligatorios, cambios de condiciones y lo peor, muchas veces sin alternativas reales. Pero antes de empezar, quiero darle las gracias a Trending Tony y a Byte Byte. No me pierdo ninguno de sus vídeos y el sarcasmo, ironía e ingenio con el que exponen todo tipo de temáticas amenizan muchas de mis noches, cuando ya cansado del día de trabajo, de los quehaceres familiares y de los ratos libres que dedico a mi canal de YouTube y a la fotografía, pues ya decido ponerme algo en el proyector para desconectar y olvidarme de todo lo que me rodea. Esos canales para mí son una joya y han sido una verdadera inspiración para crear este vídeo, adaptándolo principalmente a lo que es mi temática, la temática de este canal, que es la fotografía, pero también hablaremos algo de juegos y plataformas de streaming y de suscripciones tan locas como un ratón o ciertas características de confort de un coche de alta gama. Y vamos a empezar con uno de los casos más sangrantes que puedan existir y que además me toca muy de cerca porque es el caso de Adobe. Como ya sabéis, Adobe tiene una suite completa de todo tipo de programas para artistas y creativos con distintos planes basada desde hace bastantes años en un modelo de suscripción, Creative Cloud. ¿Os acordáis cuando era posible comprar Photoshop en un disquete, en un CD, pagándolo de una vez y según sus condiciones? Pues podíais utilizarlo evidentemente de por vida, ya que era un producto físico que comprabas. Bueno, pues eso es cosa del pasado, ya que después de CS6 y desde 2013 todo cambió y Adobe lo que nos concede es una licencia de uso, que luego vamos a ir renovando año tras año y que cuando dejas de pagarla, pues te quedas sin programa. Y dejando incluso un poco de lado esos patrones oscuros que siguen empresas como Adobe con sus licencias, las quejas sobre tarifas inesperadas cobradas al cancelar suscripciones o pruebas gratuitas, o incluso ese intento de impedir a los usuarios que en su día compraron CS6 de forma física de que pudieran seguir utilizándolo, activándolo en otro dispositivo, lo último que ha hecho Adobe creo que no tiene parangón. Es algo casi de risa si no fuera porque nos toca gravemente el bolsillo. Hasta hace poco teníamos por unos 12 euros al mes el plan de Adobe Fotografía, que incluía Photoshop, Lightroom, la posibilidad de alojar y de diseñar hasta 5 páginas web, 20 GB de espacio en la nube, un plan súper completo y a un precio razonable. Y de hecho, ese es el plan que llevo pagando desde 2016 y que durante muchos años he ido renovando anualmente con las ofertas que van saliendo en Amazon en fechas señaladas por unos 80 o 90 euros. Vamos, un auténtico chollo. Pero todo eso ha cambiado y es que en 2025 desapareció el plan de fotografía de 20 GB y con la excusa de darnos más almacenamiento en la nube, 1 TB, que sinceramente no sé quién lo necesitará, bueno, pues nos han duplicado el precio de la suscripción, así tal cual, el doble. Y ojo que encima los créditos generativos bajan de 250 a 25, es decir, un 90% de recorte, en una característica que sin duda la inmensa mayoría de los usuarios valora mucho más que el espacio en la nube. Hay que decir que a los que seáis usuarios como yo actualmente del plan de 20 GB nos van a permitir continuar en el mismo y renovarlo, pero eso sí, con una subida, un incremento en la tarifa, hasta los 18 euros si pagamos mes a mes o 144 euros anuales si se paga de golpe por adelantado. Pero en todo caso, olvidaos ya de esas mega ofertas que disfrutábamos hace poco de 80 o 90 euros al año. Vamos a ser claros, esto que ha hecho Adobe es un auténtico abuso, una tomadura de pelo al consumidor y al usuario, pero es que saben que pueden hacerlo porque no tienen rival y son un verdadero monopolio. Seamos sinceros, para los que usamos Photoshop y lo integramos en nuestro flujo de trabajo con plugins como Color Efex de DxO, Tony Kuiper para máscaras de luminosidad u otros plugins de astrofotografía como los de Russell Crowe, no hay nada que pueda competir con Photoshop. Y alguno dirá, bueno, hay alternativas, se puede utilizar por ejemplo Affinity Photo, y es cierto, es un programa de pago único, interfaz similar, un montón de funciones, pero seamos sinceros, igual que Photoshop, ni de coña, faltan los plugins, falta la IA,
falta la integración con otros programas y falta todo el ecosistema que se puede haber montado alrededor. Y no digamos ya si encima tu web, como es mi caso, está alojada en Portfolio. En fin, que mientras Adobe siga dominando todo, estas alternativas siempre estarán en segundo plano y eso es lo que hace que Adobe pueda abusar sin miedo de sus usuarios. Otro caso que refleja muy bien este problema es el de PTGui. Después de Photoshop, para mí es el segundo software indispensable en mi flujo de trabajo, ya que soy especialista en panorámicas. Muchas de ellas son panorámicas extremas que requieren proyecciones avanzadas, uso de máscaras y un sinfín de herramientas que sencillamente solo nos ofrece PTGui. Y es aquí donde está el problema. Para los que hacemos muchas panorámicas, no hay alternativa real a lo que te da este programa. AutoPanoGiga desapareció hace años, aunque todavía existe una versión Legacy de la que ya os hablé, pero es un software que ya no tiene soporte y está muerto. También desapareció de repente la opción gratuita que ofrecía Microsoft y lo único que nos queda es Hugging, un software libre que puede cumplir para usos sencillos, pero que no es rival en modo alguno. Así que, como era de esperar, PTGui se quedó solo en el mercado, y cuando una empresa se queda sola, pasa lo de siempre: subidas de precios, reducción de ventajas para el usuario y en general una relación mucho más desequilibrada. Antes, por ejemplo, se podía instalar el programa en 3 equipos distintos. Desde 2021 esa cifra se redujo a 2 y al mismo tiempo el precio pegó un salto enorme, de unos 240 euros a casi 350. ¿Y qué hacemos los usuarios? Pues tragar, porque no hay otra opción. Y lo mismo sucede con las actualizaciones. Mientras dura la misma versión, los updates son gratuitos, pero cuando cambia de versión toca pagar otra vez y además bastante. Por ejemplo, a los usuarios de PTGui 12, en cuanto salió PTGui 13, les tocó desembolsar unos 100 euros extra para actualizar. Y esto es lo que pasa cuando un programa no tiene rival. El consumidor siempre sale perdiendo. Da igual lo fiel que haya sido. Si no hay competencia, la empresa sabe que tiene la sartén por el mango y nosotros como usuarios no tenemos escapatoria. Otro ejemplo más es precisamente el de DxO, empresa que desarrolla varios programas, entre ellos 2 muy importantes para mí. El primero de ellos, un plugin para revelar fotografías, que es ColorFX, y el segundo, PureRAW. Estos programas, al igual que otros de esta empresa, son fantásticos y aunque para algunos de ellos sí que hay alternativas, en el caso, por ejemplo, de PureRAW, podemos usar la reducción de ruido de Adobe si seguimos con sus planes de fotografía o Top de Noise. Sinceramente, lo que DxO ha conseguido con sus programas me parece muy superior a la competencia. Y es cierto, ColorFX y PureRAW no tienen un precio abusivo y una vez comprados puedes usarlos para siempre, pero como ya comentaba en mi review de PureRAW 5, creo que DxO se está equivocando subiéndose al carro de esas actualizaciones anuales un año tras otro, introduciendo novedades muy escasas que para mí no justifican en absoluto un salto de versión, y mucho menos que los usuarios de versiones previas tengan que pagar un precio de actualización si quieren pasar a la nueva. Este modelo de negocio está claro que no es una suscripción mensual al uso, pero para mí sí que entraría dentro de lo que yo le llamo suscripciones encubiertas, es decir, compras la licencia de un año y al siguiente nueva versión con 2 chorradas nuevas. ¿Quieres actualizar? Pues paga otra vez y si no, te quedas atrás. Y aquí es donde entra algo muy importante, el FOMO, el Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarse fuera. Las empresas saben que los fotógrafos no queremos quedarnos atrás, que tenemos miedo de perder compatibilidad, de no aprovechar la mejor reducción de ruido o el último ajuste, y utilizan ese miedo para mantenernos pagando incluso cuando las actualizaciones no lo justifican. En el fondo se aprovechan de esa inseguridad para que estemos siempre actualizados y no porque sea imprescindible, sino porque nos hacen sentir que si no lo hacemos nos estamos perdiendo algo. Esa misma sensación, esa manipulación de ese FOMO es lo que también explotan los fabricantes de cámaras o de teléfonos móviles. Cada nuevo lanzamiento nos venden esa idea de que ese modelo va a revolucionar nuestra forma de fotografiar, que será un antes y después, que sin él nuestras fotos no serán lo mismo. Y nosotros, como un rebaño, corremos a comprarlo, a actualizar, a estrenar lo último, aunque en el fondo sepamos que el cambio raramente es tan radical ni revolucionario como nos prometen.
Esa sensación de novedad nos da un gustillo momentáneo, una alegría efímera por tener lo último, pero debemos ser conscientes de que generalmente no es un cambio necesario ni un salto real en nuestras posibilidades creativas. Está bien disfrutarlo, pero al menos con conocimiento de causa, sin dejarnos arrastrar solo por el marketing y el miedo a quedarnos atrás. Pero en este mar de tomaduras de pelo a los usuarios también hay alguna excepción y un caso positivo, como puede ser el ejemplo de Blackmagic Design, que es la desarrolladora de DaVinci Resolve, un programa todo en uno para edición y postproducción de vídeo, con el que han demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera, y es que la versión gratuita que ofrecen ya es de hecho mejor que prácticamente toda la competencia, y la versión estudio, que cuesta unos 255 euros con 2 licencias, es un pago único para toda la vida y, ojo, con actualizaciones gratuitas año tras año, aunque haya saltos de versiones, sin cuotas, sin suscripciones, compras y estudio para siempre. Y eso siendo, sin lugar a dudas, el mejor software en este campo, una suite completa que barre completamente a Premiere englobando varias de sus aplicaciones estrella, como pueden ser After Effects, Premiere o Audition, ya que con DaVinci Resolve puedes hacer absolutamente de todo en edición de vídeo y de audio. Y no solo debemos agradecer esto a Blackmagic Design, ya que esta empresa también es la desarrolladora de la aplicación móvil Blackmagic Camera, disponible para iOS y Android. Nos da control manual completo, trabajo con LUTs y mucho más. Y esto, para los usuarios de iPhone, ya lo comenté en su momento, no saben hasta qué punto deben darle las gracias, porque no solo es la mejor aplicación que pueden usar para grabar vídeo en sus teléfonos, sino que además es totalmente gratuita. Y es que en iPhone, a diferencia de Android, si no fuera por Blackmagic Camera, las cosas se pondrían complicadas para grabar vídeo correctamente, ya que la aplicación nativa de cámara no permite controlar parámetros básicos como el ISO o la velocidad de obturación. De eso ya quiso aprovecharse de hecho Filmic Pro hace tiempo, que pasó de repente de ser una aplicación de pago único a una suscripción abusiva, y evidentemente esto enfadó y mucho a los usuarios, y rápidamente esa aplicación quedó en el olvido porque todos pudieron saltar a Blackmagic Camera, quedando Filmic Pro en el más absoluto olvido. Así que sí, se puede competir sin sangrar al usuario y ser el mejor del mercado, pero hace falta quererlo, valorar de verdad al cliente e intentar respetarlo. Pero ojo que estos abusos no son privativos ni mucho menos del mundo de la fotografía. Esto ocurre en cualquier sector donde haya un consumidor de por medio. Miremos por ejemplo el mundo de los videojuegos. No es que exista un monopolio absoluto, pero sí que las grandes compañías Sony, Microsoft, Nintendo o plataformas como Steam han adoptado tácticas de mercado muy similares, cada una a su manera, pero todas bajo la misma lógica. Los juegos que compras ya no son realmente tuyos, sino simples licencias de uso limitadas. Y es que aunque hayas pagado por un título, la empresa puede revocar esa licencia en cualquier momento. El resultado es que tu biblioteca puede ver cómo un juego desaparece sin previo aviso y sin que tú puedas hacer nada. El caso más claro fue el de The Crew, cuyos servidores se apagaron definitivamente en marzo de 2024, dejando a todos los jugadores sin acceso a un juego por el cual ya habían pagado. Y lo peor es que ya nos lo avisan en letra pequeña: no compras un juego, compras una licencia y como tal puede ser revocada. Pero si hablamos de entretenimiento, ¿cómo no vamos a citar a las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Spotify o similares? Al principio todo parecía justo, servicios baratos, buen catálogo y hasta se celebraba que compartieras las contraseñas con la familia o los amigos. Era una demostración de amor, lo vendían así, pero poco a poco han ido cambiando las reglas. Ahora está prohibido compartir cuentas fuera de tu casa, los catálogos cada vez son más pobres, las plataformas se separan, precios que suben sin parar, te meten anuncios. Lo que era un entretenimiento asequible se ha convertido en un negocio cada vez más abusivo, que solo exprime al consumidor con menos calidad y más trabas. Y el caso de las impresoras de Hewlett Packard también fue bastante mediático, con su servicio Instant Ink, que si dejabas de pagar la suscripción, la impresora directamente dejaba de funcionar, aunque tuvieras los cartuchos llenos. Como lo escucháis, cartuchos llenos, pero bloqueados por no pagar la suscripción. Eso no es una impresora, eso es un rehén, que llamen a la policía. Todo esto demuestra que muchos de los bienes que compramos ya no son un producto real en propiedad, sino un acceso condicionado que la compañía puede cortar, modificar o encarecer cuando quiera. Y es que aquí las
empresas ya han visto que cualquier cosa puede ser un filón y los globos sonda a ver si cuela que nos la metan, pues no deja de aparecer por todos lados. Logitech con una posible suscripción a un ratón para tenerlo siempre reluciente en nuestro escritorio, o BMW con los asientos calefactables. ¿Os imagináis entrar en el coche en un día de frío o de calor y que no funcione los asientos calefactables o el aire acondicionado porque no me ha pagado la suscripción? Es de locos, pero parece que todo esto no ha hecho más que empezar. En resumen, vivimos en una época en la cual ya no somos dueños de nada, ni de Photoshop, ni de nuestros juegos, ni de nuestra impresora. Somos dueños de una licencia hasta que alguien decide quitárnosla, subirnos el precio o recortar lo que nos ofrecen. Al final, lo que está pasando con Adobe, con PTGui, DxO, Hewlett Packard o Ubisoft o Electronic Arts es lo mismo, empresas que desde una posición de poder o dominio en el mercado terminan imponiendo sus condiciones y esas condiciones tarde o temprano siempre van en nuestra contra. Por suerte, también hay ejemplos positivos como Blackmagic Design, que con su modelo de pago único, actualizaciones gratuitas, demuestra que otro camino es posible, pero son por desgracia la excepción. Los avances digitales nos han traído comodidad, agilidad y nuevas posibilidades. Pero sinceramente yo echo de menos esa época que mis padres de pequeño me daban la propina, me iba al supermercado y me compraba un juego de MSX que era enorme y con una caja preciosa que dentro tenía una cinta, un manual, un mapa, todo con un diseño increíble de grandes artistas. Todo eso se ha olvidado. Ahora mismo tenemos ediciones de coleccionista de 150 o 200 euros que no traen ni siquiera el juego, que es increíble. Una edición coleccionista que no trae el juego. Estamos viendo tiempos de locos, así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante, que os hayáis reído, que no os hayáis cabreado demasiado. Si me he dejado alguna, que seguro que me habré dejado algún caso sangrante que queráis comentar, dejádmelo en los comentarios, que ya sabéis que intento responderlos todos en la medida de lo posible. Y por supuesto, si os ha gustado, dejaos un like, un comentario, suscribíos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.